Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre bueno, queremos darle gracias por el día que nos regala. Bendecirle por su misericordia en nuestras vidas y en nuestras familias, porque su fidelidad es grande cada mañana. Usted ha guardado nuestros corazones y nuestras vidas y también el de nuestras familias. Seguimos rogando, Señor, que en su gran misericordia, su mano poderosa repose sobre su pueblo para guardarle, para sustentarle, para defenderle. Tu mano bendita, Señor, nos guíe, así como usted guió a su pueblo allí en el desierto, como le enseñaba y le mostraba paso a paso, con amor, le mostraba el camino a seguir. Así, Señor, con su gran misericordia, muéstrenos el camino a seguir cada día. A los padres denos sabiduría para guiar el corazón de nuestros hijos. A los esposos enséñenos a amarnos, a honrarnos. Y como pueblo suyo, denos entendimiento, Señor, para seguir su voluntad, para hacer lo que es grato delante de sus ojos, para siempre buscar, Señor, su voluntad. Rogamos esta gracia, sabiendo que solo usted es el único que puede mostrarnos el camino hacia esa vida plena. Señor, quédese con su iglesia este fin de semana. Acompañe a su pueblo, los que están en los hospitales, los que están en sus hogares, nuestros hermanos enfermos, aquellos que laboran en los centros de salud. Hoy bendecimos también, Señor, a todos aquellos que son sus manos, son su boca, son aquellos que sirven y hablan en su nombre en los hospitales. Guárdelos, cuídelos y presérvelos, Padre. Rogamos esta gracia, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como estamos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro, voy a leer los versículos 9 y 10 en la primera parte. Dice la Escritura: ¿sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y reservar a los impíos bajo castigo hasta el día del juicio, sobre todo a los que caminan tras la carne en deseos de impureza y despreciando la soberanía del Señor? Aquí el apóstol San Pedro se dedica a sacar las consecuencias que se deducen de los tres juicios del Antiguo Testamento. Se dice, primero, el Señor sabe. Aquí se nos revela la soberanía de Dios, su omnisciencia. Nuestro Dios conoce perfectamente todas estas cosas. Esta es la respuesta al problema de por qué no interviene el Señor como intervino antes en los grandes juicios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado el amor del Padre y también ha anunciado su segunda venida y con ello un juicio final. Si en este tiempo no interviene el Señor como lo hizo en los tres grandes juicios que se han mencionado en el Antiguo Testamento, es porque el Señor sabe y está reservado un juicio para aquellos que menosprecian la gracia y la misericordia del Señor. El apóstol San Pedro nos revela en el texto bíblico que Jesús es el Señor de los justos y de los impíos. Él ve, oye y conoce a todo individuo y no deja el control de lo que sucede fuera de sus manos. Nuestro Señor Jesucristo sigue gobernando. Ya el apóstol San Pablo diría que en Romanos, que si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O también porque para esto Cristo murió y también resucitó, para ser Señor de los vivos como de los que han muerto. Hay un gobierno absoluto y total de parte de nuestro Dios en esta vida y también después de esta vida. Lo que el texto nos está diciendo es que el Señor sabe, y con esa advertencia en mente la Iglesia debe de estar alerta y atenta, porque el hecho de que los injustos, los impíos, vivan haciendo como si
nada les estorbase y que pudieran vivir a sus antojos, no quiere decir que así sea, porque ellos han de rendir cuentas y han de recibir el justo pago de su inmoralidad y de su pecado. También el apóstol San Pedro nos dice que el Señor libra de la prueba a los piadosos. Aunque deban soportar apuros y miserias, Dios está atento para socorrerles. Mediante esas pruebas que pasan, Dios quiere robustecer, fortalecer el carácter y la paciencia de los justos, como nos lo revela también Santiago 1:2. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el Señor usa las pruebas que pasan los justos para forjar y fortalecer la fe y el carácter cristiano en cada uno de nosotros. Aunque el justo sufra tanto como sufrió Job en algún momento, sabe que el Señor le librará de todo. Por eso, hoy en día, muchos que están siguiendo esta filosofía mundana del hedonismo, de lo que les produce placer, que les gusta decretar, cancelar, y quieren así evitar todo tipo de sufrimiento, dolor, enfermedad, olvidan justamente lo que dice la Escritura, ya que Santiago nos dice que cuando lleguen los sufrimientos no son motivos de sentirnos tristes, sino más bien dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra que usa Santiago es interesante. Está hablando del sumo gozo, no es cualquier gozo. Es el gozo más grande que el creyente debe de experimentar. Saber, mirar la perspectiva de las cosas que pasan desde Dios y desde sus promesas, producirá gozo en el creyente, porque a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis, a pesar de la persecución, a pesar de cualquier circunstancia, el creyente sabe que el Señor está trabajando en su corazón, que el Señor está forjando su carácter y que el Señor le está fortaleciendo, y sobre todas las cosas, que el Señor le ha de librar de todo lo que ha de pasar. Así también el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 8, dice que ¿acaso alguien nos podrá separar del amor de Dios? Peligro, espada, hambre, cárcel, y menciona una serie de situaciones que pudiéramos pasar como hijos de Dios. Y el apóstol San Pablo dice antes, y eso es algo sumamente interesantísimo, porque dice el apóstol San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37 del capítulo 8 de los Romanos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago y el apóstol San Pablo concuerdan con una visión clara de que Dios sabe librar a sus hijos. Si en algún momento un creyente pasare alguna prueba, debe tener esta certeza en su corazón que el Señor le ha de librar. Y cuando hablamos de que nos ha de librar de todo lo que nos toque pasar, no necesariamente significa que no pasaremos las pruebas. Significa que en medio de las pruebas estaremos siendo sustentados por nuestro Dios. Y si en algún momento a algún creyente le tocare morir en medio de una prueba, sea una enfermedad, persecución, amenaza, etc., no por ello se mira como un fracaso, como una tragedia, ya que finalmente el Señor le habrá librado de todos los sufrimientos terrenales. Y siguiendo la perspectiva de la carta del apóstol San Pablo, su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, tendríamos que pensar en la victoria final del creyente, aquella victoria donde el apóstol San Pablo exclama en un grito de júbilo en ese hermoso escrito, diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Finalmente hemos pasado, si así fuera el caso, de muerte a vida eterna.
En esa perspectiva, el creyente se entiende siempre protegido, amado, y ya anticipadamente puede sentirse victorioso, porque esa es la promesa del Señor. No estamos diciendo que el creyente no haya de pasar por todas estas pruebas o tribulaciones que le toquen en su vida. Lo que estamos diciendo es que cuando éstas lleguen, no tiene que el creyente estar como si algo extraño le estuviera pasando. No tiene que sentirse solo o abandonado, porque en medio de esas pruebas puede voltear sus ojos al autor y consumador de la fe y saber que ahí estará su Señor para sustentarle, para librarle de todas estas pruebas. Es claro por la Escritura que Dios permite, y lo vemos así, revelado en Génesis, que Noé pase apuros como pregonador o predicador de la justicia. Asimismo, Lot debe cumplir la voluntad de Dios en medio de un ambiente de corrupción e inmoralidad. El número y la cantidad nunca son decisivos ante Dios. Lo decisivo es la pureza de vida, aún la de uno solo. Recordemos, esto es importante porque a veces nos sentimos solos, nos sentimos tan poquitos, ¿verdad?, en una batalla contra la inmoralidad de este mundo. Pero debe usted saber, por lo que la Escritura nos revela, que el número y cantidad nunca serán decisivos ante nuestro Dios. Lo que Dios quiere de sus hijos es la pureza de vida. Aun si fuera uno solo, Dios estará allí respaldando. Por otro lado, a los impíos que no cumplen la voluntad de Dios, se les guarda para el día del juicio. Así que solo hay dos simientes, una simiente de justicia o una simiente de incorrupción, dos tipos de vida en este mundo, y está decidido el camino que toca a cada uno de estos estilos de vida. Para Dios, la vida de santidad, de pureza de sus hijos es valiosa, y Él como Padre amoroso ha de guardar, cuidar y respaldar. Pero también su juicio ya pende sobre aquellos que menosprecian la gracia y ignoran la misericordia y el amor del Señor. Ciertamente, aunque nosotros pasemos durante un tiempo de prueba, porque nos parece que algunos pueden interpretar que Dios no está obrando, no tiene el control de las cosas. Ciertamente Dios les deja hacer a estos impíos, a estos inmorales, pero eso no quiere decir que esto no sea algo que a Dios le ocupe, que Dios está cerrando sus ojos, que Dios está ignorando. No. El texto bíblico nos dice que Dios juzgará y castigará. Los ha reservado para el día del juicio final. Así que, como el apóstol San Pablo también nos dijera en su carta a los Romanos en el capítulo 12, no nos corresponde a nosotros vengarnos de las maldades, de la injusticia que suframos en este mundo. Dios dará el justo juicio y el justo pago a cada uno. Así, nosotros con esa perspectiva vivimos, sabiendo que el hombre ha de ser juzgado y castigado. Esto debe llevarnos a nosotros a orar, a implorar por el alma de aquellos que desconocen el amor y la gracia de Dios. Y si alguno, conociendo la gracia y el amor de Dios, menospreciare esto, solo esa persona se está condenando a sí mismo por haber despreciado la palabra de Dios y estará, como dice la Escritura, reservado para el juicio. Porque así como Pedro lo plantea, el juicio de Dios está sobre todo lo que hace el hombre. La conducta inmoral y corrompida recibirá su castigo. Según la Escritura, la causa de los tres juicios es la inmoralidad y la corrupción entre los hombres. Vemos el juicio de los ángeles, el juicio que se hizo en el diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra. En estos juicios lo que queda detrás no es la injusticia, sino la santidad y la justicia de Dios que revelan que Dios está contra toda inmoralidad y corrupción que haya en su creación. Así, nosotros estamos llamados a vivir en santidad. La caída de los ángeles
por el texto bíblico de Judas, verso 6, se pone en contexto del deseo por las hijas de los hombres. La introducción a la narración del diluvio muestra la desviación de la moral, Génesis 6:1 en adelante, y la destrucción de Sodoma y Gomorra se debe a la cantidad de vicios inmorales que se practicaban en la misma. Así que cada juicio está revelando el pecado profundo, la corrupción del hombre, pero también la profunda santidad de nuestro Dios. Los que practican tales vicios caminan tras la inmundicia de la carne y sus apetitos. Las pasiones inmorales se semejan a una señora a la que siguen estos inmorales de manera obediente. Pueden semejar a un maestro tras el que van los discípulos. Pedro está haciendo esta advertencia a los hermanos. En lugar de seguir al Señor, estos se van tras los deseos de su carne. Diría el apóstol San Pablo en Filipenses 3:19, su Dios es el vientre. Con su conducta desprecian la soberanía de Cristo, su Señor, como lo revela Judas 8. Él los ha comprado y por eso le pertenecen en cuerpo y alma, pero el inmoral usa mal de lo que es propiedad del Señor. Recordemos que no vivimos para nosotros, le pertenecemos a nuestro Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que estas reflexiones sirvan para fortalecer nuestra fe. Si el Señor lo permite, el lunes continuamos con nuestras reflexiones.